Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí, por su tiempo, por el interés en el tema. La verdad es que eso pues da mucha motivación a seguir trabajando en el tema de la inclusión y de la diversidad, porque sé que es un tema que puede ser un poco desconocido y aunque tengamos a veces muchas buenas intenciones, a veces no sabemos cómo y por dónde, ¿verdad? Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Gabriela Alba Martínez, yo soy trabajadora social, soy licenciada en trabajo social. Tengo una especialidad en intervención con jóvenes y también soy maestra en educación inclusiva y atención a la diversidad. Actualmente vivo en la ciudad de Durango, México, y bueno, tengo 37 años, tengo un hijo de 8 años que también es como mi motivación para seguir trabajando en este tema, ¿no? Porque pues obviamente nos hemos encontrado con algunas barreras en algunos momentos de la vida y no porque tenga una condición específica, sino simplemente porque el sistema educativo en nuestro país tiene muchas limitantes, tiene muchos desafíos, tiene muchas, pues cosas que trabajar. Entonces, bueno, también desde esta parte lo he vivido y bueno, estoy actualmente incorporándome al grupo de Crece, con algunas actividades que al finalizar les vamos a compartir, por si les interesa o conocen a alguien que le pueda, pues sí, que le pueda hacer eh, pues de uso, saberlo. Por eso al finalizarse los compartimos con mucho gusto. Y si quieres, arrancamos entonces. Sí, 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 claro. Bueno, un poquito con la dinámica de hoy es que yo le comentaba a Pau que quería hacer esto como una charla, porque es mucha información a lo mejor de repente para las personas que, pues que estamos como adentrándonos en el tema y todo, puede ser como mucha información, entonces lo queremos hacer como un poquito más ameno, este, a manera también de que se vayan con un poco más de información, más enriquecidos, pero que también pues se vayan aclarando ciertas dudas o que generemos más dudas, ¿no? Que justo también es parte del aprendizaje y del objetivo también de estarnos como siempre, pues informando, pues el crearnos dudas siempre está bien porque eso nos motiva a seguir aprendiendo y a seguir investigando y metiéndonos y más es de nuestro interés el tema. Entonces, si tienen dudas todavía, bueno, en los días previos, Pau nos hizo favor de mandarnos por ahí un link donde podían dejar sus preguntas. Hoy vamos a tratar de responder esas inquietudes, pero también si tienen ahorita o les surgen dudas ahorita durante la charla, los pueden ir poniendo en el chat, y también vamos dando respuesta a eso. Igual si alguien nos quiere comentar alguna situación que ha vivido, alguna experiencia, pues la cosa es que podamos compartir y enriquecernos todos en ese momento. Pueden levantar también la manita en el momento en el que lo decidan y les damos la palabra. Muy bien. Perfecto, gracias. Ok, entonces ya, pues me sigo, ¿no? Dentro de las preguntas que nos llegaron, hubo una que en especial llamó mi atención y es de una chica, la verdad es que no recuerdo su nombre, si está por aquí y escucha que, que menciono su pregunta, ojalá nos pueda dejar saber quién es. Este, pero la pregunta era acerca de cómo hablar de la inclusión con su hijo, ¿no? Con su hijo muy chiquito de 3 años. Y en realidad eso sería como la parte ideal, ¿no? Que desde chiquitos y chiquitas, desde las infancias, aprendamos de estos temas justo para que no lleguemos a una edad adulta y nos demos cuenta, pues, de que no hemos sido tan inclusivos, ¿verdad? Entonces, me pareció muy padre pues esa inquietud que tenía esta mamá de saber cómo presentarle el concepto de inclusión.
Y entonces vamos a empezar con el concepto de inclusión y ahorita aterrizamos justo en cómo podríamos platicarlo con nuestros hijos, con nuestras hijas, y cómo podríamos hacer que ellos lo lleven a la práctica. Bueno, el concepto de inclusión es un concepto que es más que un concepto, es un derecho. Es un derecho de todas las personas el que podamos ser incluidas, el que podamos tener las mismas oportunidades, independientemente de nuestras particularidades, porque si bien sabemos todos y todas somos diferentes, tenemos el derecho de participar en la sociedad y de que la sociedad nos retribuya y nos ayude a potencializar nuestras habilidades y nuestras fortalezas. Esto quiere decir que va más allá de incluir a una persona o de integrar a una persona, mejor dicho, a un contexto, a un lugar, ¿no? Por ejemplo, no es solamente el que, en el caso de la educación, no es nada más con que le permitan asistir a la escuela, ¿no? O sea, es un derecho que el niño o la niña tiene de asistir a la escuela, pero no nada más eso, sino que se le den todas las herramientas y se le den todas las atenciones para que pueda tenerla en igualdad de condiciones, la misma participación y el mismo aprendizaje que el resto de, pues, de sus compañeros y compañeras. Y es que hablamos de inclusión justo porque hablamos también de la diversidad. Como les decía, todos y todas somos diferentes, tenemos nuestras particularidades y aunque el tema de la inclusión puede referirse mucho al tema de las personas que presentan algún tipo de discapacidad, en realidad es que abarca a todas las personas, ¿no? Distinción de lugar de origen, de lenguaje, de religión, de sexo, de género, de edad incluso, de situación económica, de situación, pues sí, jurídica, todo esto, en realidad para la inclusión es justo lo que se pretende, que todos y todas, sin importar esta situación o esta particularidad que tengamos, pues seamos parte de la sociedad y que garantice, en este caso, el derecho a la educación. Y bueno, ahí también respondimos un poco la pregunta que nos decían de qué es la inclusión, si es una ideología. Pues sí, en realidad sí. O sea, es un derecho, pero por supuesto que parte de una ideología política, parte de una ideología pedagógica en este caso, pero sí sin dejar de lado que es un derecho universal, y, y pues que sí, o sea, como tal se tiene que respetar, como tal se tiene que garantizar que se pueda llevar a cabo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Lo pueden hacer, ¿eh? Sin problema. Aquí nada más, Gaby, me quedé pensando en lo que acabas de comentar, nada más a lo mejor como para enfatizar, ¿verdad? Ahorita que hablabas de de entender la diversidad como algo inherente al ser humano, o sea, todos somos absolutamente distintos, o sea, por muy semejantes que seamos, no existe nadie idénticamente igual, y de ahí pues la importancia de hacer efectivo este derecho universal, y que a lo mejor no somos tan perceptivos o no alcanzamos a dimensionar este punto, ¿no? Porque al final, no sé, a mí me gustaría a lo mejor aquí hacer esa reflexión un poquito, porque a mí es algo que me vino ahorita a la mente, ¿no? Si en algún punto nos hemos sentido excluidos, si en algún punto nos gustaría que se hubiera hecho efectivo este derecho y justamente no por tener una condición específica, sino simplemente por el hecho de ser diferente a alguien más, ¿no? Ahorita que mencionabas un poquito los ejemplos,
En algún momento, pues yo estuve lejos de mi comunidad, lejos de mi lugar de origen y, y el tratar de adaptarme a una sociedad distinta, con costumbres diferentes, el sentirme un tanto señalada por el hecho de no comer lo que comen los demás o por no saber ciertas costumbres, ¿sí? De pronto, digo, para mí a lo mejor fue incómodo y a lo mejor no trascendió más allá, pero ahí como que hice también yo un poquito de conciencia, ¿no? De cómo todos a partir de nuestra historia de vida, nuestras circunstancias, tenemos diferencias específicas y qué importante es poder desarrollar la capacidad de empatía, qué importante es poder abrirnos a la posibilidad de conocer y entender un poquito más. Y entiendo que es complicado, los seres humanos lo somos, y de pronto creamos estas barreras, ¿no? Y puedo entender a lo mejor que, pues yo soy ese ser extraño que se está incorporando a un círculo social y que de pronto hay esa resistencia, ¿no? O sea, que el hecho de que el resto se entienda, que el resto sí hable con sus tecnicismos, eh, puede ser incluso un idioma, etcétera, y de pronto el que llegue, pues, un externo puede generar cierta incomodidad o cierto conflicto. Y creo que también por eso es importante tocar este tema, ¿no? O sea, luego yo entiendo que ahorita a lo mejor estamos hablando de contextos educativos y justamente por eso lo menciono, porque pues bueno, yo estaba más jovencita, estaba en bachillerato, es una edad en la que sí o sí ocupamos también de socializar mucho y de pronto pues yo el haberme sentido un tanto como excluida, relegada o no sé, como señalada por no entender, ¿no? Mucho de sus dinámicas fue un tanto complicado, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para resaltar ese punto, yo creo que es algo que nos atañe a todos y que valdría la pena preguntarnos si en algún momento he sido la persona que excluye o la que incluye o la que fue excluida o la que en algún momento fue incluida, como para que pudiéramos entender un poquito más, ¿no? El tema. Sí, y lo dices muy bien. La verdad es que esta parte de la discriminación o de la exclusión, que sería pues lo contrario justo a la inclusión, eh, pasa en todos los contextos. O sea, pasa desde el contexto familiar, en el contexto social, en el educativo, en el laboral, en el político, en todos los ámbitos pasa. Y justo con esto voy a contestar otra de las preguntas que nos hacían en el formulario, que era que por qué pasaba eso. Y yo podría decir esto, o sea, un poco sí los estigmas, sí es parte fundamental, la resistencia al cambio, que de hecho también es parte de los desafíos que traigo por acá, la desinformación, por supuesto, pero también algo que nos falta mucho a todos y que tú acabas de comenzar, de compartirnos, ¿no? La empatía. Eh, la empatía, pues, es un valor humano y es justamente ni siquiera el ponerte en el lugar del otro, sino el pensar cómo yo puedo apoyar a la otra persona, el cómo yo puedo hacer que ella se sienta realmente incluida en este contexto, en cómo puedo yo entender su situación, la situación que está viviendo, cómo puedo acompañarla en el proceso que está pasando. Eso para mí sería empatía y creo que es fundamental en el quehacer o en el trabajo que tenemos en la inclusión y en la educación inclusiva. Y Y tiene que ver mucho también con la desinformación, te digo, también con el que no sepamos este, estos temas, ¿no? El que están muy naturalizado o muy, eh, pues sí, o sea, es parte de nosotros de repente el que si ya no es como nosotros o como mi grupo de amigos o como este
pues sí, las personas que estamos acostumbradas con las que estamos acostumbradas a convivir, entonces ya ahí empezamos a verlo como algo malo, ¿no? Pero desde el peso, por ejemplo, ¿no? O sea, si alguien está más flaco, más gordito, más chaparrito, más alto, moreno, güero, pelirrojo, o sea, en realidad por todo, por si usas lentes, por si usas aparato auditivo, o sea, todo lo que ya salga de los estereotipos que tenemos de una persona común, corriente, ¿no? Que yo digo que son más, más corrientes que comunes. ¿No? Por ejemplo, ahorita tocando el tema, o sea, el tema de las personas normales, ¿no? O sea, ¿quiénes son normales? O sea, ¿quién en realidad puede decir, yo soy normal? Yo creo que nadie, ¿no? Todos tenemos por ahí alguna situación que, hasta un secreto que no le contamos a nadie porque sabemos que no lo van a entender. Bueno, habría que definir eso de la normalidad, ¿no? Estaba medio complicado Exacto. hacerlo, porque, Sí, por ejemplo, ahorita me acordé, perdón que te interrumpa, pero me vino justo a la sí. mente, ayer teníamos una conversación bastante interesante con el grupo de adultos mayores, tuvimos por ahí la actividad del adulto mayor y pues digo, fue genial, ¿no? Buscábamos justamente la parte de la inclusión del adulto mayor que también se nos ha ido perdiendo ahorita que mencionabas lo de las diferencias de edades y demás, y fue una experiencia maravillosa porque pues puede aprender mucho de ellos. Y recordando historias y demás, yo les contaba de mi experiencia con mi abuela, porque yo crecí con ella desde que nací como hasta los 9 años, y les Ujú. contaba que era como mi superhéroe porque ella perdió su brazo después de que tuvo a su segundo hijo. O sea, tuvo 5 hijos y me parece que fue a partir del segundo hijo que ella perdió uno de sus brazos. Y aún así fue una mujer súper autosuficiente toda su vida, ¿no? O sea, se hizo cargo de hijos, se hizo cargo de, pues, de nosotros como nietas. Y Ujú. yo de pequeña, obviamente, no dimensionaba pues lo magnífico que era eso hasta que fui creciendo. Pero hablando de ahorita del término de normalidad, pues yo te podría decir, pues de ahorita fue de lo más normal, ¿no? O sea, para mí normal era hacer todo con una mano porque eso crecí viendo. Entonces yo te podría decir, eso era la normalidad para mí. Lo normal era que ella pudiera hacer todo como lo hacía, de la forma en que lo hacía, ¿sí? Porque eso viví, porque eso vi. Entonces esa era mi normalidad. Seguramente para alguien que la ve por primera vez va a decir, es que no, no es normal, ¿no? No está bien, ¿sí? O Ajá. sea, yo jamás la pude percibir a ella con una condición de discapacidad, por ejemplo, ni con una limitación, porque no era lo que yo percibía en su momento, ¿no? Entonces, por eso te digo, habría que entender que es la normalidad, pues a lo mejor eso que percibes de continuo y que en algún momento se convierte pues en un estándar o en un estereotipo que generalizas, ¿no? Se extiende más allá, pero Exacto. no necesariamente tiene que ser el común denominador para todos y aplica para diferencias culturales, aplica para naciones, pueblos, comunidades, familias, ¿no? Incluso muchas de esas Claro. cuestiones. Sí, creo Sí, que Bere tiene levantada la mano. A ver si quiere sí. participar. Hola, buenas noches. Pues es Hola, que Bere, buenas noches. la palabra no o normal viene de la palabra norma. Entonces, por eso es que a esta Paulina se le hace normal ver a su abuelita así, porque para ella era una norma, o sea, que las personas fueran así. Entonces, cuando entendemos que normalidad viene de norma, entonces ya no le decimos, o sea, ya podemos cambiar la palabra común y normal, que son muy diferentes, ¿no? Es muy común que se droguen, pero no es normal, o sea, no es una norma, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, Bere. Y sí, en realidad tienes mucha razón, pero así como normalizamos estas situaciones de discriminación, de exclusión, de prejuicios, de estereotipos, incluso de violencias, también podemos pues naturalizar o familiarizarnos con los temas de la diversidad.
Y es justo a donde iba con mi respuesta para la mamá que decía del niño de 3 años. No hay como acercarlo desde ahorita a la inclusión y a la diversidad. Puede ser desde un cuento, desde un juego. eh, Ahora ya hay muchos juguetes inclusivos, ¿no? O sea, y si hablamos también de inclusión, ¿no? Hablamos y de estereotipos, los juguetes de entrada para mí no tendrían como género, ¿no? De este es un juguete para niña, ese es un juguete para niño, entonces no elijas el color rosa porque ese es para niña. O sea, desde esos tipos de enseñanzas, de educación que les estamos brindando a nuestros pequeños, creo que podemos empezar a hablar sobre la diversidad, sobre la inclusión. En el caso, por ejemplo, de la discapacidad, también, bueno, ya hay juguetes didácticos, muñecas, incluso de Barbie y de todas esas que ya vienen con alguna característica. Y por ahí yo he escuchado el tema de, es que lo están forzando. No, es que no es que lo estén forzando, es que lo están tratando de naturalizar. Lo están tratando de que las personas lo vean como algo familiar, como algo normal, ¿no? Sin que haya como tanto, este, pues sí, tapujos y estereotipos acerca de. Entonces, podría empezar por ahí, por juegos inclusivos, por cuentos inclusivos, pero sobre todo por la convivencia. Yo creo y soy fiel creyente de que a los niños y a las niñas el tema de inclusión puede no hacerle tanto ruido, ¿no? Y sobre todo el ejemplo, ¿no? Si ve que la mamá y el papá o la familia, pues conviven y son respetuosos con una persona con discapacidad, con una persona diferente, de una descendencia diferente, de un país diferente, pues seguramente ese niño va a crecer respetando esta diversidad y ya no hablaríamos de inclusión, sino solamente de convivencia, de respeto, de aceptación. Y, y bueno, esa sería mi respuesta para la mamá. Espero que si esté por aquí nos diga si, si le ayudamos en algo o si tiene más dudas. Y bueno, vamos empezando un poquito a hablar sobre el tema en específico de los desafíos de la educación inclusiva. Yo les ponía ahí en el mensajito de la presentación y de la difusión de la charla sobre que el principal reto de la educación inclusiva es justo que sea y se respete el derecho de la inclusión para todos y todas, ¿no? Sabemos que actualmente, pues sí, hay muchas escuelas, hay escuelas públicas, hay escuelas privadas, pero el derecho a la educación nos habla de que se debe de garantizar, ¿no? El ejercicio de la educación y del aprendizaje. En primer lugar, creo que ahí eh, puede ser, porque incluso hay situaciones en donde no hay eh, lugares o donde no hay espacio, incluso, ¿no? Tienes que inscribirte como con muchísimo tiempo y a ver si te toca un lugar eh, para poder estudiar. Y eso es una parte, ¿no? Ya después, cuando entras a la escuela, pues entonces ya no es tan gratuita, ¿no? Porque justo el derecho es que sea gratuita y que sea de calidad. Y creo que ahí también, ahí a veces nos quedamos un poco cortos en el sistema educativo y en las escuelas públicas principalmente, ¿no? Porque también, aunque sean públicas, cobran y a veces cobran bastante bien. Entonces, que la cuota de esto, que la cuota del otro, y entonces ya no es tan gratuita. Em, y justo de esto partimos, ¿no? Como el principal para mí, barrera para el aprendizaje, para la educación, perdón. Y el segundo sería algo muy ligado a esto, que serían los recursos que están limitados para la educación inclusiva. Y el que los recursos estén limitados también
obstaculiza o tiene impacto, por ejemplo, en que no tengan los materiales adecuados o correctos o sí, ajustados para la diversidad, ¿no? Em, por ejemplo, para un niño que tiene discapacidad visual, pues es poco frecuente, o sea, sí lo hay, no voy a decir que no, pero muchas veces escasean los libros en braille, por ejemplo. Y aparte, pues también las instalaciones no están adecuadas para, por ejemplo, un niño en silla de ruedas, para alguien que no pueda subir escaleras, no hay rampas, los baños no están adaptados para estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que esa sería una segunda, un segundo desafío en la cuestión de la educación inclusiva. Eh, y la tercera tendría que ver con los profesores, quienes son los que, pues obviamente, imparten y comparten el conocimiento con los niños y las niñas. Y la realidad es que muchas veces no están capacitados para poder aterrizar o bajarles los contenidos a igual, a toda la diversidad del alumnado que tienen, ¿no? Eh, y luego está la resistencia al cambio, justo, ¿no? Que es esta cuestión actitudinal en donde las personas y sobre todo los docentes, que yo entiendo que a lo mejor tienen mucha carga de trabajo, que tienen grupos muy grandes, que no se podrían poner a lo mejor a cada uno a hacerles los ajustes. Y ahorita vamos a hablar un poquito así a grandes rasgos sobre el diseño universal para el aprendizaje, que sería una metodología que podría ayudar mucho a los profesores a poder tener más estrategias, más opciones de cómo compartir los saberes, pero que justo se encuentran en esta resistencia al cambio, ¿no? A dar un poquito más, pues también por las creencias arraigadas, muchas veces están casadas con una metodología y les causa conflicto salirse de su zona de confort, puede ser, o simplemente pues por el trabajo que les implica. La segunda, ya voy en la sexta, ¿verdad? Sería pues los estigmas, toda esta parte de la normalización que estábamos hablando justo, y que, por ejemplo, las personas que enfrentan barreras en el aprendizaje, los niños y las niñas que enfrentan barreras en el aprendizaje, pues se enfrentan casi siempre o muy comúnmente, que es al bullying, a las violencias, a la violencia verbal, a la violencia física inclusive. eh, y pues, en su aprendizaje. Pues, bueno, la verdad es que entré a la plática porque vi que había algo ahí. No vi el título hasta ahorita que me regresé a verlo. Yo soy fisioterapeuta, o sea, soy fisio y atiendo a niños y tengo un caso en el que lo atiendo desde los 3 años, el niño ya cumplió 12. Bueno, pues obviamente ayudándole al papá a que el niño entre, los papás con miedo precisamente por cómo me lo van a tratar y todo, ¿no? El papá, bueno, decide entrar o meterlo a escuela, al kinder, y resulta que la experiencia del niño pues no fue nada agradable, porque efectivamente hubo niños que lo maltrataron, que lo empujaban. El niño camina, pero tiene un equinovaro. O sea, él tuvo lo que le llamamos PCI, mal llamado PCI, de nacimiento. Entonces, él puede caminar, pero sus movimientos son incoordinados, y camina en puntas. Entonces al niño lo hacen a un lado, el niño se cae en la escuela. Otro día la maestra, ahí viene con respecto a las maestras, no están capacitadas como dices. El niño pues pide ir al baño, lo lleva y lo deja.
pero el niño no sabía limpiarse porque efectivamente su discapacidad no le permitía pues llevar la mano atrás, ¿no? Y entonces el niño pues se embarra y la maestra lo deja toda la mañana así, hasta que llega el papá por él, ¿no? Entonces, pues obviamente el papá, pues molesto por el maltrato de los niños, molesto porque pues la maestra no lo limpió, pero esto fue en una escuela regular. Entonces, trato de entender a la maestra porque en las escuelas en cualquier escuela, no tienen permiso de tocar al niño, ¿no? Porque sí, o sea, hasta con todas sus capacidades, un niño que es tocado por un maestro de alguna manera, o que el maestro abraza a la jovencita, o lo que sea, no debe, porque la jovencita puede reportar al maestro, ¿no? Entonces, entiendo que esa era una intimidad del niño, pero también ahí, o sea, ahí viene la capacitación que tú dices para los maestros, de poderles enseñar hasta dónde puedes ayudar a un niño con discapacidad y hasta dónde no. Entonces, no están capacitados los maestros de escuelas regulares para este tipo de niños. Y como dices, también es mucho trabajo para ellos porque un niño con discapacidad puede tener su intelecto completo, pero pues obviamente para ellos es más lento la electroescritura, todo. Entonces el papá opta por no mandarlo a la escuela. Entonces, cuando el niño ya va a cumplir 10 años, yo conocí a una persona que trabaja en el INEA y le pregunté, oiga, ¿desde cuándo ya pueden tener una escolaridad por parte del INEA? Me dijo, a los 10. Entonces, bueno, hicimos los trámites y todo, entró a los 10 al INEA. El papá es el que le enseña. Él nada más es guiado por las maestras, pero le enseña, ¿no? Ahorita ya lleva como 4 exámenes. Entonces sí va muy bien, pero obviamente el papá pues casi se lo quiere matar, ¿no? Porque el papá no está capacitado para ser maestro. Es como cuando nos tocó la pandemia, que todos fuimos maestros, o sea, sin título, pero todos fuimos Claro, maestros sí. para nuestros hijos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues no hay capacitación para los maestros con escuelas regulares. Los niños, pues no son bien aceptados también, porque también en la cultura, a pesar de que ya fisioterapia o rehabilitación ya es conocida, no todos tienen ese ¿cómo se dice? O contacto con personas con discapacidad o niños. No saben cómo tratarlos, cómo hablarles, si decirles hola o si entienden o si no. Entonces, sí es un poquito difícil la educación inclusiva, la verdad. Sí, muchas gracias, Bere. Mari, ¿también querías compartir algo? Adelante. Sí, gracias. Esto que comentan de los maestros que no están capacitados, yo fui maestra y la verdad es que no es fácil decirlo así tan fácil. Los maestros están capacitados para tener alumnos de un cierto nivel, más o menos un poco más lentos, un poco más rápidos, pero que no se salgan mucho del estándar porque hay que cumplir con materias, hay que cumplir con tiempos, todo eso se mide, hay que cubrir libros, hay que cubrir un montón de cosas. Y una maestra no se puede dedicar a un solo niño y menos salirse del salón porque ¿quién cuida al resto de niños? No, las escuelas no tienen así como 2, 3 maestras por grupo. Entonces, en las escuelas se pedía si algún papá quería meter a un niño con discapacidad de algún tipo, se les pedía que llevaran a su propio asistente personal. Algunos cumplían con eso y solamente así se podía avanzar un poco con el alumno en situación especial. Si tenían su propio cuidador personal, algunos papás los podían solventar, algunos no. Y también hay escuelas que no son muchas, pero hay escuelas que se especializan en solo niños discapacitados. Y yo no estoy de acuerdo en que se mezclen niños discapacitados sin ayuda personal privada en escuelas regulares porque es un caos. Yo tuve alumnos así y estuve en una escuela donde se anunciaba como inclusiva para atraer matrícula porque la escuela se estaba quedando sin matrícula y fue una forma, un gancho y fue un absoluto desastre porque aceptaban cualquier niño con discapacidad sin ayuda personal. Y eran niños, por ejemplo, había niños down agresivos que aventaban a las maestras, una maestra la aventaban por la escalera, por ejemplo. Cosas así muy dramáticas que eso no tenía por qué haber sucedido, ¿no? A mí un niño de esos me golpeó con un abaco gigante, me golpeó un niño con retraso mental que iba en sexto, pero era un niño, ella era un joven, tenía 19 años, pero tenía retraso mental. Y entonces eso está pésimo, está muy mal. Todas las maestras renunciamos en la escuela y esa escuela acabó por cerrar, ¿no? Ese es un ejemplo.
Entonces está muy mal diseñado el sistema educativo con respecto a la inclusión y yo sí estoy de Ujú. acuerdo en que no debe ser mezclado y debería de haber más escuelas inclusivas para niños especiales. Con maestros capacitados se dice que un maestro debe tener como 3, 4 alumnos máximo que tienen alguna discapacidad. Imagínense el número de maestros que se necesitan para atender a los niños con discapacidad, pero así ellos tendrán una garantía de atención más personalizada y adecuada. Gracias. Ok, muchas gracias, Mari. También muy valioso tu comentario y tu aportación. Justo es parte de lo que iba yo ahorita a comentarles, no se los miento, aquí venía, que uno de los desafíos justo es más estructural, ¿no? O sea, tiene que ver con el plan de estudios, con el currículum, con la adaptación de las metodologías. Y es parte de esta capacitación que yo les comentaba y de la falta de recursos, por supuesto, ¿no? La falta de recursos, pues también afecta o limita el que las escuelas puedan capacitar a los docentes para que puedan atender a estas personas y a estos niños. En la cuestión de que puedan o no puedan estar en una escuela regular, creo que ahí sí es un tema un poco más debatible, porque pues justo si hablamos de inclusión, el que ellos estén en escuelas especiales o específicas, ¿no? Los CAM, todos estos, justo para todos los niños, pues ya no hablamos de una inclusión, ¿no? Seguimos hablando de la segregación, de la exclusión. Hay una nueva metodología que no sé si la has escuchado, Mario, no lo han escuchado todos en general, del DUA, que es un diseño universal para el aprendizaje, en donde invita y apoya a los docentes para que puedan hacer sus planeaciones de una manera más inclusiva. O sea, que si es salir un poquito de los contenidos o del currículum que marca en este caso la SEP, pero al final llegan a los mismos objetivos. Solamente cambian justo, les decía, la metodología, las herramientas, y tiene en cuenta justo todos los tipos de aprendizajes y todas las necesidades específicas que puedan llegar a tener estas personas. Y bueno, voy a hacer aquí una acotación que también dando respuesta a una de las preguntas que llegó por medio del cuestionario que nos compartió Pau, que era sobre es la diferencia entre necesidades educativas especiales y las barreras para el aprendizaje. Las necesidades educativas especiales centra justo pues se centra mucho en la limitación, en la deficiencia, en la discapacidad, en la condición que tiene el estudiante el estudiante, ¿no? Por el contrario, la barrera para el aprendizaje tiene una visión mucho más social. Las barreras para el aprendizaje nos habla de que justo la problemática y la solución está en el contexto social, está en la estructura de las escuelas, en las políticas escolares, en las prácticas educativas, no tanto en la persona, sino en que no hay las condiciones para que esa personita pueda adquirir los aprendizajes a su manera, a su tiempo, a a su ritmo. Y creo que da un gran salto y puede ayudarnos un poquito a entender esta parte que nos comentaba Mari. Si nos seguimos centrando justo en la condición de los niños, en que no pueden, en que tienen una discapacidad,
pues entonces no vamos a poder, o sea, se lo dejamos a ellos. Ellos son los que se tienen que llegar a la escuela y ellos se tienen que adaptar y ellos tienen que cumplir y ellos tienen que hacer las actividades como están planteadas en el libro de la SEP, por ejemplo, ¿no? Y bueno, justo lo que busca el DUA es, pues no, en realidad hay muchas herramientas, hay muchas actividades, hay mucho de dónde echar mano para que entonces si hablamos, por ejemplo, sobre el cuerpo humano, pues a lo mejor habrá quien pueda aprender sobre el sistema óseo, sobre el sistema muscular, viendo un video o a lo mejor viendo un libro o a lo mejor tocándolo, ¿no? Tocando como una maqueta o algo. Entonces, ahí, o sea, se plantean como todas estas formas de aprendizaje, desde lo visual, lo auditivo, los que son más de tacto, los que son más de ritmo, inclusive. Entonces, bueno, el sistema del DUA es todo un tema, incluso si quieren, lo podemos profundizar en otra charla. Pero bueno, nada más para que sepan que está ese material, lo pueden consultar en internet y viene como todas las, pues como todo el enfoque y los principios. Son 3 principios los que maneja el DUA, que es justo cómo vamos a aterrizar la información con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, cómo ellos van a presentárnoslo, cómo se va a evaluar, y haciendo justo todos esos ajustes. Y puede ser una forma, o más bien es una forma más inclusiva de abordar la educación. Bueno, entonces hablamos sobre los planes de estudio adaptados, que es otro de los desafíos de la educación inclusiva, crear planes de estudio en donde se visualice la diversidad como una forma de enriquecer el conocimiento y el aprendizaje para todos y todas. En donde no haya esta distinción de, ay, es que tú tienes una condición y entonces a ti te voy a dejar ahí en la esquinita y tú me haces bolitas y palitos, mientras que los demás estamos viendo el sistema óseo, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que haber ciertas adecuaciones y ciertas modificaciones en cuanto a los planes de estudio, que también tiene que ver con las evaluaciones. No se puede hablar de educación inclusiva si, por ejemplo, solamente usamos el examen escrito como forma para que validen o acrediten las materias, ¿no? Cuando a lo mejor a esa persona se le facilita más ser pues sí, decirlo de manera oral, a lo mejor con un ensayo, a lo mejor con una exposición, ¿no? Es como también modificar la evaluación y el seguimiento y también saber pues que a lo mejor y no se llega como a una calificación, pero que también podamos ver los avances. O sea, a lo mejor para una persona, a un niño le implicaba cierto reto la socialización. Entonces, también el que podamos valorar en nuestra calificación, pues el que avanzó en la socialización, en que ya pudo hablar en público, en que pudo trabajar en equipo, bueno, estas también son parte de estas adecuaciones. Y también hablar, yo creo que también Mari y también Bere, hablar de esta colaboración multidisciplinaria, que los docentes y todo el personal de la escuela no se sientan solos en cuestión de que pues yo tengo que hacer todo, yo tengo que
atender a todos, ¿no? O sea, debería de haber un equipo multidisciplinario en cada escuela, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, maestra de USAER, y yo sé que en muchas sí las hay, maestra de USAER, pero igual, las maestras, pues tienen 5 escuelas o 6 escuelas, y entonces van un día a la semana y de repente no hay tiempo como de que se puedan reunir con todo el equipo o pierden como por ahí el hilo de los casos, inclusive con terapeutas externos, en este caso, por ejemplo, que decía Bere que es fisioterapeuta, inclusive también con ella, y también con maestras sombra, que también compartía Mari, ¿no? También las maestras sombra también podrían entrar, pero sobre todo las familias, ¿no? El hacer un trabajo colaborativo con las familias es muy importante porque pues justo se podrían evitar este tipo de cosas, Bere, de lo que nos comentabas de tu alumno. Si bien ha habido una comunicación entre padres y la maestra, de que le dijeran cuál era la situación, de que ella supiera que había esta situación de que el niño necesitaba apoyo y acompañamiento a la hora de ir al baño. O sea, debe de haber una comunicación entre los diferentes actores en torno a los chiquillos. Y bueno, pues eso sería parte de los desafíos que se cuentan para una educación inclusiva. Sé que se está trabajando en eso, sé que por ahí de repente hay cuestiones estructurales, como les comentaba, que pues es muy difícil que vaya a cambiar porque se tiene que cambiar todo un sistema. Pero si cada persona que está comprometida o que está cerca de de estos niños, de todos los niños en realidad, ponemos un granito de arena y apoyamos, creo que sería mucho más fácil. Bere, te escucho. Y es que sí, o sea, sí tiene que ver la comunicación, pero digamos, estos papás son de muy bajos recursos. O sea, él no, creo que terminó hasta la secundaria, prepa, en realidad. Entonces, Sí. y son muy, o sea, cuando son muy humildes en el aspecto, o sea, humildes económicamente y humildes en persona. O sea, son muy respetuosos como al profesionista, ¿no? Entonces ellos esperan ser instruidos por el que sabe. Entonces, Claro. ahí también, ¿no? El maestro, al conocer la situación familiar y todo, que yo creo que te debe de llevar una entrevista, porque no es lo mismo un niño regular, que lo metes y ya corre, le vete a la escuela, a este tipo de niño, ¿no? Como decía la compañera, ciertamente sí es muy difícil que o sea, que sean incluidos los niños en una escuela regular, porque aunque sea el mismo diagnóstico, no todos son iguales, ¿no? Un niño Down también depende qué tipo de Down es, entonces sí, son niños que también son agresivos, hay niños que también, digamos, con incapacidad motora, y su intelecto no, ¿qué te gusta? Si tienen 10 años, ellos actúan como 4, pues también son niños que actúan como tal, golpean, son niños sobreprotegidos también. Ahora ya no tanto antes los guardaban, ¿no? En una recámara y nadie sabía. Ahora ya los llevan más a pasear y los llevan a fiestas y todo, pero antes eran niños que estaban guardados en casa, ¿no? Entonces sí, y yo todavía apenas me enteré de un caso que, de una señora del mercado, aquí donde vivo, tiene una persona un niño bueno, un joven con discapacidad y que nunca ha salido de su cuarto. Pero pues entendemos que esta persona pues es de bajos recursos, es del mercado, no tiene estudios y me dice que me comentaba que la sobrina de esta paciente es quien cuida al niño, ¿no? En lo que la mamá y las otras 2 hermanas se van al mercado a vender.
Entonces yo llevo 20 y tantos años conociendo a esas personas aquí en el mercado y pues nunca me hubiera imaginado que había una persona con discapacidad en su casa y una chica que lo cuidara, que era su hermana y que también pues no se casó, no nada, y están los dos encerrados porque pues ella le cuida, ¿no? Entonces dije, no, no inventes, a estas fechas, o sea, a 2024 todavía hay una persona escondida con discapacidad, es increíble. Sí, sí, sí. Por eso hablaba sobre la inclusión que en realidad, o más bien la exclusión se da en todos los contextos, ¿no? Y puede ser por falta de información, por los estereotipos, por los miedos que tienen las familias. Y es todo un tema. La verdad es que el tema de la discapacidad es muy vasto, ¿no? En la cuestión de, sí, como decías, no todas las personas con discapacidad intelectual son iguales, ¿no? No todas las personas del espectro autista son iguales. No todas y tiene que ver mucho con el contexto, tiene que ver mucho con los recursos con los que cuenta, con las herramientas con las que cuenta la familia, la información que tienen, la estimulación y la atención temprana, que los impulsen y que busquen su independencia y su determinación, pero justo llegan estos prejuicios de sobreprotección o incluso de omisión de cuidados, ¿no? Entonces es un tema muy vasto, muy grande, pero bueno, ahorita era una breve introducción al tema. Justo ahorita Pau, si nos ayuda, que sí está Pau por ahí, si nos ayudaba a compartir sobre algunas atenciones que vamos a dar de manera específica en Crece, que es justo para abonar un poquito a todas estas situaciones que pues que nos damos cuenta que existen y que queremos pues como apoyar un poquito en el tema de las discapacidades. Muchas Sí, gracias, Gaby. Bere.